Hola, buenos días, querida iglesia. Yo soy Patricia Capitanelli y estoy colaborando en la red de adolescentes. Hoy les quiero compartir algo que fue de mucha bendición en mi vida en este tiempo y también deseo que les sea de bendición para ustedes. Este devocional se encuadra en el capítulo 22 de Hechos y algunos versículos del 26. Lo dividí en 4 puntos. El primer punto es Dios elige. Y con esto quiero que vayamos a leer Hechos 22, 4 y 5 y también Hechos 22, 6 al 8. 5 dice: perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos a la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Nosotros acá vemos que cuál era la manera de Saulo de vivir antes de tener un encuentro con Dios. Ese era su propósito en la vida, perseguir a los cristianos. Pero del 6 al 8 vemos que dice: cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy de Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En estos versículos vemos un punto de quiebre, algo clave que hace que como venía viviendo Saulo, ya no pueda ser posible seguir viviendo. Un punto de corte en su vida, que es el encuentro con el Señor. Otra cosa que nos deja claro este punto es que Dios ya tenía un plan de antemano para Saulo y también tiene un plan de antemano para nosotros. La Biblia claramente dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso me gustó destacar en primer lugar que Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Dios nos elige. El segundo punto es Dios equipa. Dios al igual que a Saulo, nos dio dones y nos dio talentos para llevar a cabo ese propósito. Esta semana leí un libro muy lindo que contaba que así Dios a la tierra no nos envió solos, sino que nos mandó con una valija. Y esta valija tiene determinados instrumentos para que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Dios ya preparó para nosotros. Pero yo pensaba, a partir de esto, digo, qué loco, porque por ahí puede haber diferentes tipos de personas que reaccionen de maneras distintas a esto. Por ejemplo, puede estar la persona que diga que cuando llega a la tierra diga: no, bueno, la vamos a poner acá, la dejamos en un costadito. Y otra persona muy ansiosa puede decir: no, yo quiero saber ya de qué se trata, qué hay adentro de esa valija y la voy a abrir ya. Entonces digo, qué triste ser de ese primer grupo, porque ese primer grupo de personas que la deja guardada nunca se va a enterar qué instrumentos tiene para llevar a cabo la misión que Dios le encomendó. Esta valija, esos instrumentos, son los dones y talentos con los que Dios nos equipa para su propósito. El tercer punto es Dios enseña. Lo que me gustó muchísimo de estos versículos que vamos a leer a continuación es que Pablo estaba convencido de que lo que él estaba haciendo antes de encontrarse con Dios estaba bien. Él creía que esa era la misión para la que había venido a la tierra. Sin embargo, vamos a ver en Hechos 26, 9 al 11, que dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Acá vemos cómo Saulo le ponía todo su empeño, toda su fuerza, todas sus ganas a llevar a cabo este propósito. Y sin embargo, no era el propósito que
que Dios tenía preparado para él. Hay que dejar en claro que él perseguía a los cristianos. Entonces, esto me llevó, si bien nosotros podemos ver el cambio radical que hubo luego en Pablo y extremo, nos sirve mucho a nosotros de ejemplo esto, porque muchas veces estamos poniendo nuestro esfuerzo, nuestro foco en cosas que no son el plan, el propósito que Dios preparó para nosotros. Entonces, en este tercer punto, Dios enseña, quiero decirte que Dios ya nos dejó su palabra y nos dejó la oración, dos instrumentos que nos sirven para entender cuál es nuestro propósito y también nos sirven de guía. Son las instrucciones que nos dejó el Maestro para que nosotros andemos en su camino. No nos dejó solos, no dejó nada librado al azar. Él nos enseña. Si nosotros estamos dispuestos a escucharlo, Él habla. Y en último lugar, Dios envía. En este punto quiero mostrarte cómo sigue la historia. Luego de que Dios le dice a Saulo que vaya y espere sus indicaciones, Dios le habla a Ananías y le dice que vaya a Damasco, que ahí en una casa había alguien que estaba orando. Entonces, cuando Ananías se entera quién es esta persona que estaba orando, se entera de la reputación que tenía y un poco de miedo le dio. Entonces, Dios ahí le aclara y le dice en el versículo 15 que vaya porque ahí había un instrumento elegido que para llevar el mensaje tanto a gentiles como a reyes y al pueblo de Israel. Entonces, acá vemos que las cualidades y las cosas que Dios le había dado a Saulo eran, principalmente, le había permitido tener una formación con el mejor rabino, con Gamaliel. También le había dado un temperamento que era inclaudicable y sobre todo una claridad conceptual para transmitir que también era impresionante. Entonces, viendo luego cómo se desarrolla la historia, vemos que el 66% del Nuevo Testamento es escrito por Pablo. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros ponemos lo que Dios nos dio en sus manos, Él hace grandes cosas. Entonces yo, para ir cerrando, yo te quiero contar que de las 200 millones de posibilidades que existen de que haya un ser humano, o sea, de que nazca determinado ser humano, Dios te eligió a vos. Imagínate, estos 200 millones de posibilidades son casi 5 veces la población argentina. No fue ni una casualidad ni una coincidencia. Dios quería que vos nacieras. Él te dio dones, te dio talentos y sobre todo un plan para que vos anduvieses en él. Entonces yo hoy te animo, quiero animarte a que vayas, si tenés guardada tu valija de dones y talentos, y la abras. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración y del acompañamiento del Espíritu Santo. Eso es todo de mi parte. Espero que haya sido de bendición y bueno, que tengas una buena semana.